Bueno, hola, bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en el webinar de ISO 20000. En esta ocasión vamos a estar con Héctor. Héctor Duncan es actualmente director de servicios en PMC y es responsable de los proyectos que realizamos en temas de consultoría, de implementación de procesos, temas de ISO 20000, 27, 22301, algunos con la 9001 también, proyectos de implementación ITIL, proyectos de mejora, etcétera, que es básicamente a lo que nos venimos dedicando los últimos 10 años, ¿no? Eh, como saben, la ISO 20000, pues, es una norma que nace por allá por el año 2005 como 20000, ¿no? Porque antes de eso, pues, era la BS 15000, y nace desde el primer momento siempre muy alineada con el tema de ITIL. De hecho, si los que la recuerden, pues por allá por el año 2000 y pico, cuando todavía era la BS 15000 y luego cuando es adoptada por ISO, era muy similar a ITIL, la que en ese entonces era la versión 2, muy, 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 muy parecido, ¿no? Entonces, con el paso de los años, lo mismo que ITIL ha ido evolucionando, cambiando, complementándose si acaso, lo mismo ha ido pasando con la norma, ¿de acuerdo? Una diferencia muy importante, no voy a profundizar mucho porque el tema lo tiene que ver Héctor, perdóname Héctor, ¿vale? Pero una cosa que ha ido pasando con los años es que la norma, al igual que ITIL, pues ha ido variando, adaptándose un poco más a las realidades del mercado, intentando poner más fuerza en algunos puntos que en las ediciones anteriores se han ido considerando débiles, etcétera. El hecho es que en los últimos 20 años hemos tenido, pues, la actualización del 2005, que fue al pase de la 15000 a la 20000, la actualización del 2011, que también fue histórica porque coincidió con la actualización, con el refresh de ITIL 2011 casi por un par de meses, en ambos casos hablaban ya solo de servicios, ¿no? Fue un hito histórico porque fue la primera vez que ya se quitaba la T y la I de todo este escenario. Ya no era un sistema de gestión de servicios de TI, ¿no? Sino era simplemente un sistema de gestión de servicios, que podía ser de TI, pero también podía ser, pues, de admisión, de enseñanza, de educación, de preparación de comida o de lo que fuera. Siempre que hubiese detrás un servicio, ¿no? Este podía alinearse con la calidad que proponía la norma. En el caso con ITIL, en la edición 2011, pues pasó más o menos lo mismo, ¿no? Se quitó el encasillamiento dentro de las tecnologías de la información y se abrió a cuanta posibilidad hubiera dentro de los mercados de todo tipo, en todo sector de la economía. Luego, ITIL, pues en el camino lo saben, ¿no? Después de la 2011 tuvimos el Practitioner en el 16, y en el 19, en febrero, tuvimos el lanzamiento de ITIL 4, ¿de acuerdo? De ITIL 4, que es la última edición del marco. En el caso de la 20000, la última actualización fue en el 2018, si no me equivoco, en noviembre-diciembre del 2018, ¿vale? Entonces, una de las cosas que han llamado la atención en todos estos años con el tema de la norma y de ITIL ha sido, pues, que siempre han estado muy alineados de alguna manera. Entonces considerábamos las buenas prácticas para el tema de ITIL y considerábamos lo que era normativo, ¿no? De obligatorio cumplimiento, por decirlo de otra manera, con la norma, con la ISO 20000. En este último cambio, en esta última modificación que han habido casi en el paralelo, ¿no? ITIL nos sorprende con un planteamiento adicional. ITIL nos sorprende con el hecho de la flexibilidad como bandera dentro de la implementación de lo que ahora se conocen como prácticas y ya no como procesos, ¿de acuerdo? Entonces, esta flexibilidad que hoy en día defiende, plantea y de hecho resulta muy útil, yo lo estoy viviendo ahora mismo con ITIL 4, ¿de acuerdo? Digamos que de alguna manera es no digamos que esté enfrentado, pero sí es contrario a lo que normalmente manejábamos con la norma, porque la norma en sí, pues, es regulatoria, es requisito y se debe cumplir. Y una cosa que teníamos antes era que los procesos que manejábamos con ITIL eran muy, 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 muy similares en su adopción a lo que planteaba la norma. Con lo cual, digamos que dar un salto entre los procesos implementados con ITIL a una certificación con una ISO 20000 no era, digámoslo así, pues del todo doloroso. Una de los cambios que defiende ITIL hoy en día
es que nosotros podemos utilizar los procesos que nos apetezca o como a nosotros nos venga bien dentro de nuestra organización. O sea, es decir, ITIL ya no nos obliga, entre comillas, porque tampoco lo hacía antes, ya no nos obliga a seguir procesos encorsetados como los que teníamos antes, con múltiples cambios, escalamientos, aprobaciones, unos flujogramas bastante complejos, etcétera. Ya no tiene que ser así. Lo que plantea ITIL 4 ahora es que si tu empresa necesita que así sea, pues que así sea. Pero si tu negocio necesita procesos más simples, menos atomizados, con menos niveles, etcétera, etcétera, pues eso también es válido, porque es lo que tu negocio necesita, ¿de acuerdo? Entonces, hay que considerar, ¿de acuerdo? Hay que considerar en este caso que si vamos a trabajar con la ISO 20000, la ISO 20000 sigue siendo una norma, sigue siendo una ISO, sigue siendo un estándar, por lo cual tiene requisitos. Que el planteamiento de ITIL 4 sea flexibilidad, adaptabilidad, monta el proceso como lo necesites, como lo quieras en tu empresa, etcétera, etcétera, puede, si no lo consideramos desde el inicio, incrementar la dificultad probablemente, ¿de acuerdo? Como luego nos explicará Héctor también en el webinar, evidentemente se trata de que si yo aspiro a tener una 20.000 en mi negocio y actualmente voy a manejar el tema de ITIL 4, debo empezar a plantearme el hecho de que antes o después hay requisitos que voy a terminar cumpliendo, voy a tener que terminar cumpliendo. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucha adaptación, mucha flexibilidad, pero bueno, eso no me quita que si aspiro a una norma, hay requisitos que voy a tener que cumplir. Así en este momento no los contemple dentro de mi organización. Y ya no me extiendo más porque es que si no el webinar me lo zampo yo y hablamos 2 horas. Héctor, todo tuyo, disculpa la intro, pues nada, que esté bonito. Al final hablamos. Acá sigo. Chao. Gracias, gracias Juanma, gracias. ¿Cómo están? Buenos días desde acá. Bueno, ya Juanma me hizo la presentación, yo soy Héctor Duncan. Muchos de ustedes me conocen, algunos otros no. En todo caso, muchísimo gusto con todos aquellos que no tengo la oportunidad de conocer, pero que ahora me están conociendo. Eh, Ha sido interesante lo que ha dicho Juanma en varios aspectos y voy a partir de ahí justamente para ir comentando y empezar con lo siguiente, ¿no? Eh, Algo que normalmente yo llamo personalmente, un término que estoy utilizando es el de consistencia estratégica, ¿ya? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en primer lugar, lo que hay que tener claro como organización y a lo mejor como responsables o líderes de los equipos de trabajo interno es tener claro qué es lo que la organización quiere, qué es lo que la organización necesita, qué es lo que la organización se está planteando. Y creo que eso es lo primero que habría que considerar para poder determinar claramente cuáles son o cuáles van a ser las diferentes estrategias que una organización va a abordar para poder lograr sus objetivos. ¿Ok? Estoy yéndome bien hacia atrás porque uno de los aspectos que uno se encuentra en el día a día, y esto es la naturaleza un poco o el sentido que le vamos a dar a este webinar, es precisamente hablar desde el punto de vista más práctico posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno lo que encuentra en el día a día de las empresas es que, si bien es cierto, tienen una idea de lo que quieren hacer, ¿sí? Pero el planteamiento de eso que quieren hacer muchas veces se complica en el camino porque no está claro finalmente cuál es el resultado que están buscando o cuál es el objetivo que está buscando la organización. Entonces, esto de la consistencia estratégica, y esto no es un concepto ni de ITIL, ni de ninguna de las prácticas, ni de la ISO 20000, es, digamos, uno de los primeros pasos. Entonces, habría que plantearnos primero qué es lo que nuestra organización está buscando, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que piensa hacer, cuál es su visión, ¿sí? El término nos tiene que sonar, en definitiva, muy cercano, ¿no? En el sentido de qué es lo que la organización está buscando hacer, de aquí al corto, al mediano, a largo plazo, pero algún planteamiento, alguna proyección, algún lineamiento estratégico está buscando. Y a partir de ahí, no diré que las cosas serán más fáciles, pero en definitiva es mucho más factible plantearnos un esquema de lo que queremos alcanzar o el camino que vamos a desarrollar si tenemos claro primero lo que queremos hacer, ¿no? Hablando como organización. Y luego, lo que decía Juanma respecto de la ISO 20000, en el sentido de que el planteamiento son en modo de requisitos, ¿no?
Si han tenido oportunidad de revisar la norma, esta edición, la 2018 o la anterior de la 2011, se van a dar cuenta o se han dado cuenta que todas las sentencias o las declaraciones de la norma o la redacción y las directrices de la norma está eh, precedido por el verbo debe, ¿no? De debe, de deber, de hacerlo, de obligación, ¿no? Entonces, todo lo que se nos plantea es, en cierta medida, obligatorio, considerando de que la organización tiene claro de que implementar un sistema de gestión de servicios en base a un estándar o una norma tiene ciertamente, ¿no?, lineamientos obligatorios que cumplir. Y por eso partía del hecho de la claridad y de la consistencia estratégica, ¿no? Porque si en el camino lo que estamos considerando es implementar un modelo de gestión de servicios, porque, digamos, es la tendencia, porque de alguna manera es la moda, porque por ahí alguien me dijo que esto es lo mejor, o porque algún cliente me lo pidió, ¿no? En ese sentido, decía, si el planteamiento nace de ese tipo de situaciones, lo que hay que hacer es mirar dentro y ver qué condiciones tenemos para hacerlo, ¿no? Y comenzar por ahí, planteándonos ciertamente cuáles son los hitos que queremos alcanzar, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos hacer. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es un poco, en el sentido más práctico posible, cómo encaminar o de qué manera encaminar este modelo, el desarrollo de un modelo de gestión de servicios que nos lleve a cumplir los requisitos de la norma ISO 20000, ¿no? Partiendo desde las buenas prácticas y del modelo actual que nos plantea ITIL 4. Si bien es cierto, no voy a profundizar demasiado en el enfoque de ITIL 4, ¿no? Sí vamos a comentar sobre los principales componentes y el principal planteamiento que nos hace el modelo en su conjunto, para luego ver cómo eso puede eh, servir de base, ¿no? Y cómo eso puede ayudarnos a cumplir con la ISO 20000, ¿no? En todo caso, voy adelantando algunos aspectos y voy diciéndoles que si han tenido oportunidad de revisar algo de ITIL 4, ¿no? Sabemos que hay 34 prácticas, ¿no? Prácticas, justamente el término que comentaba Juanma también, que reemplaza de alguna manera al modelo que teníamos en ITIL 2011, que era el modelo de procesos, ¿no? Que si bien es cierto, en ambos casos, tanto la edición 2011 de ITIL como la actual de ITIL 4, no son marcos obligatorios, no es un framework que describa obligatoriamente todo lo que hay que hacer, sino que nos plantea una serie de componentes en base a un modelo general que podemos ser capaces de implementar en su conjunto o que podemos tomar ciertas partes e implementarlo en función de nuestras necesidades, ¿no? Volvemos nuevamente al aspecto de la consistencia estratégica. Pero el modelo es lo más amplio que podamos imaginarnos, y eso no quiere decir que todo lo que se nos describa en el modelo, estoy hablando de ITIL 4 sea necesariamente obligatorio, ¿no? Entonces, el modelo basado en prácticas, ¿no?, plantea el hecho de poder ser, lo que decía Juanma al inicio, en la introducción, la flexibilidad, ¿no? Ser lo más acotado posible en función de lo que necesitamos, o ser lo más amplio posible en función de lo que la organización necesita. ¿Ok? ITIL 4 es un modelo que se puede implementar de manera totalmente independiente, ¿sí? Totalmente independiente, desde el punto más alto de la organización. Eso lo vamos a ver en una gráfica bastante interesante, bastante compacta que he preparado para ustedes. Y ahí se nos va a dar pie para explicar muchísimas otras cosas en relación a ITIL 4 y en relación a la ISO 20000. Pero un poco hablando sobre ITIL 4 y sobre el aspecto de la flexibilidad, ¿no? Habría que entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Que finalmente, pues, lo mismo ocurría en ITIL 2011. Todos estos elementos y todo este enfoque que antes se llamaba el ciclo de vida del servicio, finalmente, ¿no?, tenía igualmente componentes que podían utilizarse de manera flexible, ¿no? Lo que era necesario utilizar. No obstante, el término de procesos que se utilizaba, de los 26 que había antes en ITIL 2011, nos planteaba ya un esquema que para muchos era básicamente el modelo a seguir, ¿no? Y eso es lo que normalmente se hacía, ¿no? Tomar como referencia el planteamiento que se nos hacía en el modelo y
lo tratábamos de alinear a lo que ya teníamos en la organización, o en todo caso lo comenzábamos a construir a partir de ese modelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hacíamos era seguir al pie de la letra lo que decía el planteamiento de este modelo basado en procesos. Un poco para romper eso es que en este nuevo modelo de ITIL 4, el planteamiento se basa en prácticas, ¿no? Digamos que puede ser un cambio más, digamos, de enfoque, puede ser un cambio más incluso hasta desde un punto de vista psicológico, tal vez, para no plantearnos el hecho de que el proceso tiene que ser tal como se lo están planteando, sino que la práctica, digamos que es mucho más amplia en el sentido que uno puede adecuar, uno puede acomodar las actividades y los componentes de esas actividades a la realidad de la organización en función de esta consistencia estratégica que mencionaba al inicio, ¿no? En función de lo que la organización busca, de lo que la organización quiere. ¿Ok? Entonces, habría que tener en cuenta estos aspectos generales, ¿no? Y tal es así que en el caso de ITIL 4 hemos tenido la oportunidad, si ustedes lo han visto, ¿no? De ver cómo es que se plantean los diferentes componentes que vienen junto con el modelo, ¿no? Hablamos de las 4 dimensiones, hablamos del sistema del valor de servicio, ¿no? De la cadena de valor de servicio, que son estos componentes estructurales principales sobre el cual se basa el modelo de gestión de servicios o el nuevo modelo de gestión de servicios que nos plantea ITIL 4, ¿no? Que ya sabemos es un modelo que plantea, digamos, en su aplicación amplia dentro de la organización desde toda perspectiva, ¿no? Y digo esto porque si han tenido oportunidad de internarse en los elementos y componentes de ITIL 2011, edición 2011, ¿no? Ya saben muchos de ustedes, ¿no es cierto?, que el planteamiento está enfocado principalmente en el ámbito del negocio y en el ámbito del servicio como tal, ¿no? En el caso de ITIL 4, su planteamiento es mucho más amplio porque sobrepasa los límites únicamente de la gestión de los servicios y se intenta posicionar desde una perspectiva todavía mucho más amplia, mucho más arriba, de un aspecto de la organización que se le conoce como la gobernanza organizacional o el corporate governance, si han tenido oportunidad de escucharlo, ¿no? Que plantea, en todo caso, el enfoque de corporate governance un sistema para dirigir y controlar a las organizaciones, ¿no? Esa es la definición más compacta que tenemos del enfoque del corporate governance, ¿ok? Pero KITIL 4 también trata de definir una serie de prácticas y trata de definir una serie de elementos y componentes también para trabajar a ese nivel, ¿no? Entonces, estamos yéndonos más hacia arriba, en el caso de ITIL 4, ¿ok? A diferencia de lo que pasaba con ITIL 2011, que tenía un enfoque más centrado de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el punto de vista del negocio y los servicios hacia la organización para buscar, de alguna manera, alinearse con él, ¿no? El enfoque ITIL 4 es mucho más, diríamos así, eh, que busca desarrollar la gobernanza, ¿no? Que busca desarrollar la gobernanza. Tiene una serie de componentes que buscan posicionarse desde bien arriba, ¿ok? Quédense con esa idea porque luego lo vamos a ver más adelante en las siguientes gráficas, ¿no? Algunas cuestiones generales que quiero mostrar o que quiero comentar así brevemente, si se dan cuenta son conceptos muy puntuales, ¿ok? Que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con la gestión de servicios y tiene que ver con algo que la gestión de servicios busca a través del servicio, que es la entrega de valor, ¿ok? Eh, para tener claro estos conceptos, ¿sí? Habría nuevamente que remitirnos al enfoque de la consistencia estratégica. O sea, quiero decir, ¿por qué considera una organización que es necesario implementar un modelo de gestión de servicios? ¿No? Y con esto ya lo vamos centrando desde el punto de vista de la necesidad de la implementación del modelo, ¿no? Entonces, antes de poder definir cómo es que quiero implementar el modelo, ¿no? Ya sea el ITIL 4 o ya sea el enfoque propio de la ISO 20000, vamos a ver que la ISO 20000 tiene su propio modelo que subyace detrás de cada una de estas directrices que están redactadas a forma de norma, pero que uno puede, en la medida de que va leyendo, interpretando y conociendo cómo funciona la ISO 20000, ¿no? Se da cuenta que detrás de eso hay un modelo de gestión de servicios que vamos a comentar, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos,
hay que tener claro qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. ¿Por qué una organización se puede plantear el hecho de implementar un modelo de gestión de servicios si no tenemos claro, ¿no? En primer lugar, si lo que estamos haciendo configura o no como un servicio? Quizás esa sería la primera pregunta, ¿no? O sea, nuestra organización eh, entrega servicios, desarrolla servicios, sí, de qué manera o no, y en todo caso habría que hacerlo, ¿no? Habría que partir también por el hecho de pensar en que de una u otra manera toda organización está entregando servicios, ¿sí? El asunto está en pensar, en razonar, en analizar y en evaluar cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque toda área interna, ¿no? Que presta servicios, por decir, administrativos, si hablamos de un área de logística, si hablamos de un área de recursos humanos, si hablamos de un área de contabilidad, etcétera, un área de TI interna, finalmente, todas están entregando servicios, ¿no? Y un poco eso lo comentábamos al inicio, lo comentábamos en la introducción, lo comentaba Juanma, ¿no? Se le ha quitado eso del TI, ¿no? Anteriormente en la edición 2005, que fue la primera que apareció de la ISO 20000, se hablaba de un SGSTI, ¿no? Y STI se le quitó a partir de la edición 2011, precisamente porque el enfoque de servicios trata de ser mucho más amplio en el sentido que no está centrado únicamente en los servicios de tecnología, ¿no? A lo mejor el enfoque nació en tecnología y es mucho más compatible, es mucho más sencillo de alinearlo, pensándolo desde el punto de vista de tecnología. Pero si quitamos un poco, ¿no? Y si quizás desaprendemos un poco el hecho de que quitarle el enfoque y quitarle esa sigla de TI, nos vamos a dar cuenta que desde cualquier área interna o externa que entrega servicios adentro o afuera, finalmente hay un enfoque de servicios, ¿no? Si vemos la definición, si partimos de la definición de TIL 4, un servicio es un medio para permitir la creación conjunta de valor o la co-creación de valor, como es el término que está utilizando TIL 4 para este caso, al facilitar los resultados que los clientes desean lograr sin que el cliente tenga o sin que éste tenga que administrar costos y riesgos específicos. Entonces, un servicio permite que alguien, en este caso un cliente, que puede ser interno o que puede ser externo, ¿no? Pueda lograr sus resultados. Es decir, el servicio le facilita lograr los resultados que desea, que pueden ser parte de sus objetivos, que pueden ser parte de sus lineamientos, que pueden ser parte de su planeamiento, ¿no es cierto? Sin que tenga que asumir costos y riesgos específicos porque el servicio se encarga justamente de desarrollar esos aspectos, ¿no? Y en la definición de la ISO 20000, que es todavía mucho más puntual, dice que un servicio es un medio para entregar valor a un cliente, facilitándole los resultados que quiere lograr. Sencillamente eso. Entonces, si retrocedemos nuevamente y nos ponemos a pensar y volvemos al inicio donde preguntaba yo y decía yo que habría que tener en consideración cuál es la consistencia estratégica o qué es lo que le da la consistencia estratégica a las ideas, a las iniciativas, a los planteamientos que una organización quiere lograr o quiere alcanzar o plantea alcanzar. Entonces, habría que preguntarnos eso, ¿no? O sea, si finalmente tenemos servicios, si dentro de ese esquema, en teoría, que tenemos de servicios, se cumple la definición, o sea, si estamos entregando valor a nuestros clientes para que estos puedan lograr sus resultados, ¿no? A partir de ahí ya nace entonces la necesidad, la idea, el planteamiento de cuál es el enfoque, cuál es el modelo que deberíamos seguir para poder lograr que estas actividades que realizan nuestras áreas, que realiza la organización a nivel interno o de cara a los clientes, está generando o no está generando valor. Entonces, si por el lado organizacional decíamos y hablábamos de la consistencia estratégica, por el lado de las actividades cotidianas que luego se convertirán en servicios o que forman parte de un servicio, la clave está en la entrega de valor. Y la entrega de valor no es un concepto nuevo, ¿no? De hecho, viene de muchísimo más atrás, ¿ok? Que está plenamente refrendado por enfoques o la filosofía Lean, por ejemplo, ¿no? Por enfoques como la filosofía Lean, por ejemplo, ¿no? Que se encarga de maximizar justamente la entrega de valor, ¿no? Y no me quiero explayar por ese lado, pero a ver, el concepto sigue siendo el mismo en el sentido que tenemos que entregarle a nuestros clientes los resultados que ellos esperan, ¿no? Por decirlo de manera muy general, obviamente eso está
definido, eso está parametrado por determinadas características que en el servicio, que la actividad o que los procesos finalmente que soportan los servicios tienen que entregar, ¿no? Entonces, no es que el modelo de procesos en sí haya desaparecido cuando pasamos a ITIL 4. De hecho, las prácticas son como el marco de referencia para poder definir los procesos, pero no debemos olvidar los puntos claves, más allá de del conjunto de elementos y de la parafernaria que se puede armar con ellos, ¿no? Tenemos que pensar principalmente en la manera como entregamos los servicios y en la manera como generamos valor. Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo estamos generando valor para poder pensar en un modelo de servicios y para poder pensar luego en un modelo de gestión de servicios. ¿Sí? Entonces, consistencia estratégica, tener claro qué es lo que queremos lograr como organización. Lo siguiente es mirar hacia adentro y ver el planteamiento de lo que hacemos, ¿no? Si está generando o no está generando valor. ¿Sí? Y esto podrían ser aplicables como regla general, ¿no? Pensar en si todo lo que estamos haciendo finalmente genera o no genera valor, a nivel de actividad, a nivel de proceso, a nivel de servicios, ¿no? O si nos queremos abrir en otro ámbito de proyectos también, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos conceptos de los cuales estamos hablando no son únicamente circunscritos al ámbito de la gestión de los servicios, sino a cualquier aspecto de la gestión de una organización, ¿ok? Y quiero comenzar siempre por la parte general para luego ir centrándonos en la parte más específica en este caso, ¿ok? Entonces, la definición del servicio como tal nos sirve también para poder ampliar un poco nuestros horizontes y pensar si todo lo que la organización hace finalmente genera valor. Valor a nivel macro en el sentido del valor que le genera a los clientes. Valor a nivel mucho más específico y detallado al interno, si todas y cada una de las actividades de todas las áreas están o no generando valor. ¿Qué implica el valor en todo caso? Según la definición de ITIL 4, por ejemplo, ¿no? El valor tiene que ver con los beneficios percibidos, la utilidad y la importancia de algo que le sirve, en todo caso, a un determinado cliente, ¿no? En el caso de la ISO 20000, el valor está definido como la importancia, el beneficio o la utilidad de algo que se entrega, ¿no? Y hay una nota que precisa que la creación de valor a partir de los servicios incluye la obtención de beneficios a un nivel óptimo de recursos, ¿no? O sea que sería eficacia y eficiencia, ¿no? Eficacia en el sentido de cumplir los objetivos y eficiencia en el óptimo uso de los recursos, ¿no? Entonces, habría que considerar, y es importante la definición en este caso de la ISO 20000 porque está haciendo referencia a ambos aspectos, es decir, el valor se centra no solamente en la eficacia, en aquello que darle al cliente aquello que necesita, sino con la combinación óptima de los recursos, ¿no? Que eso más bien va por el lado interno. Y esto es una reflexión en el sentido de que muchas veces las organizaciones se preocupan más por, de alguna manera, satisfacer las expectativas y las necesidades del cliente, pero dejan de lado la parte de la optimización de los recursos, ¿no? No hay valor, digamos, entregado de manera completa si es que no lo hacemos en ambos sentidos, ¿no? Entregarle al cliente lo que quiere, pero sin perjudicarme yo como organización, ¿no? O sea, es decir, utilizar óptimamente los recursos. Entonces, habría que pensar si eso es lo que finalmente estamos generando al interno, ¿no? Como servicio, como actividad, como procesos, si estamos o no estamos entregando el valor, ¿no? En el lado de ITIL, el concepto de utilidad y garantía es algo que ya viene desde mucho antes, de ITIL 2011, ya se hablaba de la utilidad y la garantía. ¿Por qué? Porque se dice y se plantea desde el punto de vista de ITIL 2011 o ITIL 4, que la utilidad, o perdón, que el valor, ¿no? Está compuesto por la utilidad y por la garantía. La utilidad en el sentido de la funcionalidad, ¿no? Lo que hace el servicio. Y la garantía definido por la manera como se entrega la funcionalidad del servicio, ¿no? Y si se acuerdan, y si han tenido oportunidad de verlo, ¿no? Se acordarán que la utilidad tiene que ver con apto para el propósito y la garantía tendrá que ver con apto para el uso, ¿no? Que esté claramente definido para poder utilizarlo en el sentido de lo que necesito, ¿no? Esto es, digamos, un poco el planteamiento de los conceptos y la terminología común, y me he centrado en estos aspectos principalmente porque al margen de cuál sea el modelo que vayamos a utilizar, lo importante es tener claro
cómo vamos a entregar valor o cómo estamos entregando el valor, ¿no? A través, en este caso, de los servicios, ¿no? Que son un medio justamente para entregar valor para que nuestros clientes, que pueden ser internos o externos, vuelvo a repetir, ¿no? Puedan alcanzar los resultados que quieran lograr, ¿no? Y podemos centrarnos un poco, si quieren, a modo de ejemplo, en algunos aspectos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un área de ventas, y este es un ejemplo muy clásico, pero es más que todo para reflejar justamente este aspecto, ¿no? Si tenemos un área de ventas en la empresa, si la organización se dedica a vender productos o servicios, ¿no? Y requiere de algún tipo de aplicación y del soporte de toda la infraestructura y la plataforma tecnológica que necesita, hay un área de TI que se encarga de eso, ¿no es cierto? Esa área de TI que se encarga de eso, lo que está haciendo es provisionarle un servicio para habilitar a esa área de ventas, ¿no es cierto? Un servicio que le va a permitir, ¿no? En base a los resultados, ¿no es cierto? Alcanzar los resultados que ellos esperan. ¿Ok? Entonces, a través de ese servicio le van a dar todo lo necesario para que puedan ellos alcanzar esos resultados, que sería que un servicio óptimo de la aplicación que ellos necesitan para poder ejecutar y procesar las ventas, la facturación, ¿no? Y todo eso debería funcionar en condiciones óptimas de uso de las redes, de uso de los equipos, del hardware, del software, de las redes, de la tecnología, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesita esa y otras áreas, pero estamos hablando de un caso puntual, para poder operar, ¿no? De manera mucho más óptima y para poder lograr sus objetivos, ¿no? Y de paso, obviamente, hacer que la organización alcance los suyos, ¿no? Entonces, un servicio se va a encargar de eso, ¿no? Y normalmente estos son servicios de tipo habilitadores, ¿no? Que son los que se complementan con las actividades de un área para que esta área pueda alcanzar sus resultados y para que esta área pueda lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, para que el servicio pueda ser y cumplir esta función de entregarle valor, se necesita, ¿no? De un conjunto de capacidades, de procesos, ¿no es cierto? Para que esto pueda lograrse. Y eso es la gestión de los servicios, ¿no? Que como en el caso de ITIL 4, se plantea como un conjunto de capacidades organizativas, especializadas, ¿no? Que permiten proporcionar valor a los clientes en forma de servicios. Esta es la definición de TIL 4. La definición de la ISO 20000 habla de un conjunto de capacidades y procesos para poder dirigir y controlar las actividades y recursos, ¿no? De la organización para poder entregar los servicios, considerando que se requiere planificación, que se requiere diseño, que se requiere una transición, que se requiere una entrega, ¿no? Y también una mejora de los servicios, de tal manera que se pueda generar el valor que los servicios tienen que generarle a sus clientes. Entonces, si quisiéramos hacer una comparación, es más o menos similar a lo que pasa con los proyectos, ¿no? El proyecto como tal no puede generar el valor esperado en un límite de tiempo, en donde se marca claramente un inicio y un fin, si es que no hay un conjunto de actividades de coordinación, si no hay un conjunto de actividades de dirección, si no hay un conjunto de actividades de organización como tal, ¿no? De comunicación y demás, y todo lo que hace falta para que un determinado proyecto pueda alcanzar los resultados esperados. En el caso de los servicios es lo mismo. La diferencia está en que el proyecto tiene un límite de tiempo, ¿no? Y los servicios, por lo general, son constantes y permanentes, ¿no? Salvo que sean servicios que se entregan a través de proyectos, que esa es otra historia. Pero en este caso, la gestión de los servicios es el conjunto de capacidades, de procesos y de actividades que permite a este servicio poder entregar el valor esperado por los clientes, ¿ok? Eso era lo que quería comentarles en esta parte y si se dan cuenta, ambos, ¿no? Ambos modelos, el de ITIL 4 y de la ISO 20000, tienen definiciones para estos aspectos, para el servicio, para la gestión de servicios y para el valor. De hecho, todas en realidad traen, o ambas traen, muchas más definiciones específicas, pero quería puntualizar sobre estas para poder ir analizando y razonando sobre el planteamiento, ¿no? Es más, cada una de ellas lo describe a su forma y a su manera, pero finalmente en el trasfondo, ¿no? Todo se resume en el hecho de que el servicio es un medio para entregarle valor a un cliente que de tal manera pueda lograr los resultados que busca o que espera o que necesita, ¿no? Y eso se va a lograr a través de la gestión de los servicios, ¿no? A través de una combinación de procesos, de actividades, de capacidades que va a facilitar
esa entrega de valor, ¿no? Eso es la gestión de servicios. Y, por supuesto, ya hemos definido el valor. Ahora, nos vamos un poquito más allá del lado de la ISO 20000, ¿ok? Desde la perspectiva del enfoque de la norma ISO 20000, porque aquí tenemos que hablar del concepto de sistema de gestión, ¿ok? Que no es el caso de ITIL, porque ITIL plantea un framework, plantea un modelo bastante abierto, bastante flexible, ¿no? Para poder utilizar todos los componentes de la forma en que mejor nos parezca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mejor nos parezca en un sentido, por supuesto, alineado a las condiciones de la organización, alineado a las expectativas de las partes interesadas, alineado, por supuesto, a esta consistencia estratégica, ¿no? A lo que la organización busca como objetivo y como meta, ¿ok? Pero en este caso, el planteamiento de la ISO 20000 se centra en algo que se conoce como un sistema de gestión. Ya el concepto de sistema, que seguramente para muchos es ampliamente conocido, ya habla de un conjunto de elementos interrelacionados, ¿no? En el caso de un sistema de gestión, la definición justamente habla de un conjunto de elementos de una organización que interactúan de una manera o que están interrelacionados para establecer políticas, objetivos y procesos que va a permitirle a una organización alcanzar estos objetivos planteados u otros objetivos organizacionales. Podríamos decir entonces que un sistema de gestión es una especie de instrumento, ¿no?, de gestión para una organización que va a permitirle alcanzar sus objetivos. Por eso la importancia de tener claramente definidos los objetivos, las metas, los propósitos organizacionales. De hecho, hoy en día se utiliza mucho el término propósito, porque el propósito no solamente habla de un objetivo, sino de toda una serie de elementos organizacionales que parten de la cultura, que parten también de la intención, que parte de la estrategia, ¿no? De lo que la organización busca para tener definido el camino que tiene que seguir. Es decir, en resumen, esto de la consistencia estratégica, ¿no?, tiene que ver con el propósito de la organización. ¿Qué es lo que la organización quiere? ¿Qué es lo que la organización busca? Y de manera articulada, de manera, digamos, aterrizada, por decir un término, va a tratar de alcanzar esos objetivos. Y un medio para hacerlo, ¿no? Un medio, no es el único, ¿no?, de las diferentes, digamos, gamas, ¿no?, de elementos estratégicos o de gestión que puede utilizar la organización, puede ser necesario, ¿no?, uno que sea de un sistema de gestión, ¿no? Entonces, si hablamos de normas ISO en general, el sistema de gestión de servicios, basado en la ISO 20000, es uno de ellos, ¿no? Tenemos el sistema de gestión de la seguridad de la información, basado en la ISO 27001, tenemos el sistema de gestión de la continuidad del negocio, basado en la ISO 22301, tenemos el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos el sistema de gestión de la gestión medioambiental, etcétera, ¿no? Tenemos diversidad de sistemas de gestión planteados por normas ISO. En este caso nos estamos centrando en el de la gestión de los servicios, ¿no? Porque es justamente el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, un sistema de gestión es eso, conjunto de elementos interrelacionados, ¿no? Y estos elementos serán políticas, serán procesos, serán procedimientos, serán formatos, serán registros y todos los elementos que hagan falta, ¿no?, para poder lograr un determinado resultado y todos ellos enfocados, digamos, en un determinado rubro. En este caso, la gestión de los servicios, ¿ok? Eso en términos generales de lo que es un sistema de gestión. Ahora, si hablamos de un sistema de gestión de servicios, ¿ok? Un sistema de gestión de servicios evidentemente es un sistema de gestión, pero que tiene como propósito, como función, dirigir y controlar las actividades de la gestión de los servicios. O sea, se posiciona por encima de lo que vendría a ser el ámbito de la gestión de los servicios. Entonces, si hubiera que, de alguna manera, eh, graficarla, serían en realidad tres capas. La primera, el del servicio, que va en el centro. Por encima del servicio, la gestión de los servicios, ¿sí? Y por encima de la gestión de los servicios, el sistema de gestión de servicios. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir para seguir analizando un poco este aspecto. Dice, sistema de gestión, ¿no?, hablando del sistema de gestión de servicios, para dirigir y controlar las actividades de gestión de los servicios de la organización. Esto incluye las políticas, los objetivos,
los planes, los procesos, la información documentada de la gestión de los servicios, así como los recursos requeridos para la planificación, el diseño, la transición, la entrega y la mejora de los servicios con la finalidad de cumplir requisitos especificados en la norma que están, en todo caso, conformados por los requisitos del servicio, que a su vez está conformado por los requisitos de todas las partes interesadas, que de alguna manera se van a ver afectadas o se ven afectadas por la entrega de los servicios, el cliente en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, así es como la ISO 20000 plantea, ¿no?, el esquema de un sistema de gestión de servicios, un modelo de gestión de servicios basado precisamente en el concepto universal de entrega de servicio, que es básicamente la entrega de valor para ser aprovechado por un cliente. Dicho esto, en este punto yo creo que tenemos las bases suficientes para poder pasar a los siguientes aspectos, ¿no? Yo creo que aquí, a manera de resumen, ¿no?, consistencia estratégica, dirección, lineamiento estratégico claro, ¿no? Por dentro analizar la entrega de valor, los servicios, cómo lo estamos entregando, si tenemos la idea o si tenemos el enfoque de servicios de alguna manera internalizado, ¿no? Evaluar y analizar la necesidad de un modelo de gestión de servicios para poder mejorar la entrega de los servicios, para poder impulsar la entrega de los servicios, para poder mejorar la entrega de valor, ¿no? Y esto, en todo caso, se convierte en un aspecto estratégico importante para lo que la organización quiere alcanzar, porque muchas veces los problemas de las organizaciones pasan por una mala calidad de la entrega de los servicios, pasan de repente por un déficit de generación de valor, ¿no? De repente es un servicio recurrente al cual no le hemos aplicado de repente un enfoque de mejora continua y seguimos entregando el servicio de la misma manera, siempre, ¿no? De tal forma que ya no tenemos capacidad para poder generar un impacto importante en el cliente, ¿no? En términos del Customer Experience, que está muy relacionado también con el enfoque de ITIL 4 y en realidad con mucho tiene que ver con la entrega de los servicios, hay algo que se llama el efecto wow, ¿no? Que es ese efecto que va mucho más allá de entregarle nada más aquello que necesita, sino generarle un impacto positivo, generarle un impacto de recordación, generarle un impacto, digamos, que le genera al cliente, ¿no? Un efecto sorpresa, ¿no? Un efecto de, wow, qué interesante, ¿no? Este servicio, porque no solamente me da mínimamente lo que necesito, sino tengo otras posibilidades para poder de repente mejorar mi capacidad de alcanzar mis objetivos, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado al servicio, a la entrega de valor, a la gestión de los servicios y también al sistema de gestión de servicios que busca precisamente impulsar la mejora de los servicios o la mejora en la entrega de los servicios. Hasta ahí, si todo esto está claro para ustedes, tenemos las bases suficientes para pasar a los siguientes aspectos, ¿ok? Aquí en esta lámina es un resumen de todos los componentes que tiene en este caso ITIL 4, que nos plantea ITIL 4 en base a su modelo, para poder implementar de manera, como hemos dicho, más amplia posible, un modelo de gestión de servicios, ¿no? Tenemos por un lado el enfoque de las 4 dimensiones y los factores ambientales que afectan a la organización y por ende afectan a los servicios, ¿no? Esto es justamente la evidencia de que ITIL 4 trata de posicionarse en lo más alto de la organización, ya no ir de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna forma, planteando algo que no es nuevo tampoco, ¿eh? El hecho de ser conscientes del entorno en el que nos movemos, como organización, quiero decir. Es decir, si yo tengo un propósito como organización y quiero ser la mejor empresa del planeta en el rubro en el que me manejo, ¿sí? Tengo toda la intención de hacerlo y no hay nada que me lo impida, por decirlo de alguna manera. No obstante, cuando ese planteamiento sale, digamos, al mercado, ¿no? En realidad es el mercado el que pone determinadas restricciones, ¿no? El mercado, digamos, el entorno de la industria en el que se mueve la organización. Que así como yo, hay otras organizaciones en ese rubro, ¿no? En ese entorno, en ese mercado, que también quieren lo mismo y más, ¿no? Entonces hay competidores, ¿no es cierto?
hay aspectos que van a limitar de alguna manera o van a restringir mis intenciones de querer ser la mejor empresa del planeta, ¿no? Bueno, en todo caso, sin exagerar, por lo menos del ámbito de la ciudad donde me muevo o del ámbito del país donde me muevo, pero el hecho es de que si tengo un propósito claro, seguramente va a ser, ¿no? Porque así tiene que ser la mejor empresa en el rubro, porque nadie quiere ser ni la segunda ni la tercera, todos quieren ser los primeros, ¿no es cierto? Entonces, si esa es la idea, ¿no? Hay diferentes aspectos que debo reconocer y debo evaluar en el entorno, ¿no? Entonces, este enfoque de los factores ambientales, como decía, no es nuevo. Sin embargo, en este punto, ITIL 4 lo que hace es tratar de compactarlo en una sola vista, ¿no? Que en este caso es el de los factores, ¿no? Y de las dimensiones, para poder reconocer, ¿no? Cuál es el espacio, cuál es el ambiente, cuál es el mercado, cuál es el entorno en el que nos movemos, ¿no? Y por eso hay que analizar siempre todos esos elementos, ¿no? Cómo está la competencia, cómo están los competidores, cómo está el mercado en sí, hay oferta, hay demanda por los tipos de servicios o de productos que desarrolla la empresa, ¿no? ¿Cuál es el nivel de satisfacción? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las expectativas? ¿No? Y cómo nos afecta el aspecto político, económico, social, tecnológico, legal y del entorno, ¿no? Que es el famoso enfoque del análisis PESTELE o PESTEL, como le llaman algunos, que sirve para poder justamente enfocarnos en las perspectivas externas que de alguna manera nos afectan, ¿no? Entonces aquí en este caso ITIL justamente nos dice eso, ¿no? O sea, plantéate analizar el entorno, ¿no? Y ese análisis del entorno, por supuesto, viene desde el más alto nivel, ¿no? Porque hay que analizar toda la organización como tal, ¿no? Cómo está, cuál es su, diríamos, su nivel de posicionamiento, ¿no? Cómo está posicionado en ese contexto de mercado, ¿no? Cómo lo ven los clientes, cómo lo ven los competidores, cómo está el entorno en sí, la situación en general, ¿no? No quiero profundizar, pero a ver, si analizamos el aspecto político, el económico, el social, no solamente en Perú, sino en distintas partes de Latinoamérica y del mundo, en realidad la situación muchas veces no puede ser la más cómoda posible para las organizaciones, pero una cosa es saberlo en general y otra cosa es analizarlo ya en perspectiva desde nuestra organización y plenamente reconocer cómo nos afecta, ¿no? Entonces, como decía, esto no es algo nuevo, pero digamos que nos da pie y nos indica que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Reconocer cuál es nuestra posición, cuál es nuestra situación actual, ¿no? Y reconocernos en ese sentido. Una vez teniendo claro eso y además reconociendo que hay diferentes dimensiones, ¿no? Que tiene que ver con la organización y las personas, que tiene que ver con la información y la tecnología, que tiene que ver con los flujos y los procesos y con los socios y proveedores, que son en el más alto nivel los cuatro principales componentes sobre el cual vamos a desarrollar nuestra estrategia y nuestro modelo de gestión. ¿Ok? Entonces el planteamiento en el más alto nivel, ¿no? Ahí están todos los componentes, ¿no? Luego tenemos, por otro lado, el sistema de valor del servicio que reemplaza un poco la idea de la edición 2011 de ITIL que nos hablaba de un ciclo de vida de la gestión de los servicios, ¿no? Ahora nos habla de un sistema de valor de servicio, ¿no? Que en concreto siguen siendo un conjunto de elementos, se sabe que sistema, el concepto de sistema tiene que ver con eso, ¿no? Que es un conjunto de elementos que vamos a ver ahorita y comentar rápidamente cuáles son, para poder justamente crear o co-crear o crear de manera conjunta el valor de manera continua, de manera permanente, teniendo en consideración a todos los interesados y teniendo en consideración los productos o servicios que la organización va a entregar, ¿ok? Para tenerlo clarísimo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces tenemos el sistema de valor de servicio que está formado por un conjunto de principios, que está formado por una gobernanza, recuerden lo que comentaba de gobernanza corporativa, ¿no? Que habla también de una cadena de valor del servicio, ¿no? Que habla de un conjunto de prácticas, ¿no? Que es el marco general para la definición de procesos y que habla de un modelo de mejora continua, ¿no? Que es el modelo de los 7 pasos, que tampoco es nuevo, pero que de alguna manera se reafirma como un modelo sólido y consistente para aportar o para definir, ¿no? Claramente el enfoque de la mejora continua, ¿no?
Entonces, estos son los elementos. No voy a profundizar más por este lado, pero que se sepa que el enfoque general de ITIL 4 plantea una serie de componentes que van desde el que plantea estar en el más alto nivel para poder definir un modelo ad hoc, un modelo específico, apropiado de gestión de servicios para la organización, ¿ok? En términos generales. Ahora, con todo lo que ya vimos en la parte inicial, ahora tendríamos el enfoque de la ISO 20000. La estructura de la ISO 20000 como tal es esta que están viendo ustedes a continuación. Sí, normalmente, dado que las normas ISO hoy en día ya están estandarizadas, era paradójico que en un determinado momento la organización ISO como tal tenía diferentes normas con diferentes estructuras, ¿no? Nada de estandarizados, a pesar digamos, de la intención de ISO de estandarizarlo todo. Pero hoy en día, digamos, todas estas normas que son del rubro de sistemas de gestión ya tienen una misma estructura. Todas tienen 10 cláusulas, 7 de las cuales son las que normalmente suelen ser o son las que sirven para, como requisitos para implementar un sistema de gestión. Eso en términos generales, ¿no? La cláusula 1, 2 y 3 tiene que ver con la parte de la introducción, con la parte de la definición del alcance, con la parte de las normas relacionadas y la cláusula 3 que normalmente son términos y definiciones, ¿no? A partir de la cláusula 4 a la cláusula 10 son las cláusulas obligatorias, ¿no? Que se utilizan para la implementación de un sistema de gestión. En este caso, el sistema de gestión de servicios, ¿no? Visto así, el sistema de gestión del servicio, el sistema de gestión de servicios está compuesto de esta manera bajo la estructura de la norma ISO 20000. Es decir, contexto de la organización es la cláusula 4, liderazgo la cláusula 5, planificación cláusula 6, soporte cláusula 7, operación cláusula 8, evaluación de desempeño cláusula 9 y mejora cláusula 10. ¿Ok? Casi todas, creo que todas ya en este momento, o sea, si hablamos de una ISO 27001, de una 22301, de una ISO 14001, de una ISO 45001, de una 22301, etcétera, todos los que sean de sistemas de gestión van a tener esta misma estructura. ¿Dónde está la diferencia? Básicamente en la cláusula, principalmente en la cláusula 8. Algunas otras cláusulas por ahí pueden tener más cositas que otras, pero la cláusula 8 de operación es lo que marca la diferencia entre los sistemas de gestión o entre los rubros, ¿no? De los sistemas de gestión. Es decir, el rubro en el que está enfocado una norma. En este caso, el de la gestión de los servicios, ¿no? La operación del sistema de gestión de servicios marca los diferentes apartados que definen los requisitos para implementar justamente el modelo de gestión de servicios. Dentro de estos apartados y de las directrices o de los requisitos que se plantean en estos apartados, detrás de esas sentencias, ¿no? De esos textos obligatorios, decía yo al inicio, subyace un modelo de gestión de servicios, ¿no? Si tú lo lees, a lo mejor en la redacción lo vas a leer como si fuera una ley, como si fueran directrices, fueran textos, ¿no? Obligatorios, pero cuando das una lectura adicional y cuando lo analizas, te vas dando cuenta que en realidad ahí hay un modelo de gestión de servicios. Entonces, en la operación de la gestión de los servicios de la ISO 20000, ahí está el planteamiento de un modelo de gestión de servicios, que ya sabemos sirve para ayudar a los servicios a alcanzar justamente el resultado que implica la entrega de valor del cliente, ¿no? Y para poder refrendar esto, ¿sí? Si han tenido oportunidad ya de revisar o de llevar un curso de ITIL 4 o si ya están certificados en ITIL 4, ¿no? Recuerdan ustedes que hay 34 prácticas, ¿no es cierto? Que son los modelos de referencia para la definición de procesos de la gestión de los servicios, ¿no es cierto? Entonces, de las 34 prácticas que nos plantea ITIL 4, ¿sí? 28 están vinculadas o cubiertas, ¿no? Por la ISO 20000, o al revés, ¿sí? Hay 28 prácticas de ITIL 4 que cubren requisitos de la ISO 20000, ¿ok? 28 de 34, más o menos un 82% de prácticas cubre lo que pide la ISO 20000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la organización se plantea por una cuestión de necesidad de normalización, por necesidad de cumplimiento, por llevar su gestión de servicios a otro nivel, ¿no? Porque habría que entenderlo de esa forma, la gestión de los servicios basado en la ISO 20000
te lleva a otro nivel, ¿no? A un nivel de madurez, y eso habría que entenderlo así, ¿no es cierto? Podemos partir desde el enfoque de ITIL, ITIL 2011 o ITIL 4 en todo caso, que es el enfoque más reciente, ¿no? Porque tiene todos los elementos y más que se necesita para eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos la lista, ¿no? De las prácticas, de las 34, clasificadas en 3 bloques, que es así como lo clasifica ITIL 4, ¿no? Prácticas de gestión general, esas son las prácticas de gestión general, prácticas de gestión de servicios y prácticas de gestión técnica. Vamos a ver luego, ¿no? Por qué están segmentadas de esta manera y cómo es que estos se alinean, se asocian o cómo es que estas permiten el cumplimiento de requisitos de la ISO 20000, ¿ok? Entonces, por ahí, si lo pueden ver bien, ¿no? Están resaltadas aquellas prácticas, ¿no? Que se relacionan ya directamente con la ISO 20000, ¿ok? Entonces, por el lado de las prácticas de gestión general, estos precisamente tienen una naturaleza de aplicación a nivel de la organización, ¿no? Tratan de ser prácticas, como dice su nombre, generales para toda la organización. Y ahí tenemos la gestión de la arquitectura, la mejora continua, ¿no? La gestión de la seguridad de la información, el conocimiento, la gestión de relaciones, la gestión de riesgos, etcétera, ¿no? Que son prácticas, digamos, que van más allá de solo la gestión del servicio. Y por eso decíamos, ITIL 4 busca posicionarse en lo más alto de la organización y cubrir todo lo que haga falta para propiciar no solamente la entrega del servicio, sino para que la organización también sepa qué elementos o qué aspectos organizacionales tiene que abordar para poder alinear los servicios y la gestión de los servicios a lo que busca, ¿no? A esa consistencia estratégica que comentábamos anteriormente. La práctica de gestión de servicios ya es específica para la definición de cómo vamos a gestionar los servicios. Y la gestión técnica, que es específica para todo lo que tiene que ver con el aspecto tecnológico, ¿no? La implementación de soluciones, ¿no? Tecnológicas, la gestión de la infraestructura y las plataformas, hardware, software, comunicaciones, redes, etcétera, tecnología, ¿no? Y desarrollo y gestión de software en el caso de que la empresa se encargue de eso, ¿no? Recuerden que estas son prácticas eh, no obligatorias, ¿no? Yo utilizo los elementos que son necesarios, pero que están ampliamente definidos para poder ser utilizados a todo nivel dentro de la organización. ¿A qué me refiero con esto del todo nivel? Veamos lo siguiente. Un modelo de gestión en general, o un modelo, sí, un modelo de gestión, un instrumento de gestión organizacional, por lo general se va a ver en 2 ámbitos, ¿sí? En 2 ámbitos, que es lo que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿ok? El ámbito de la gobernanza corporativa o el corporate governance, habíamos dicho en su momento, está planteado para dirigir y controlar a una organización, ¿no? Dijimos, ese es el concepto de corporate governance, ¿no? Es un sistema para dirigir y controlar a una organización. ¿Qué implica? Implica, o en todo caso, esto se materializa a través de una entidad genérica, ¿no? Llamada órgano de gobierno. Digo genérica porque el órgano de gobierno, a su vez, está compuesta por una serie de roles que, dependiendo del tipo de organización, pueden ser la junta de accionistas, pueden ser la junta directiva, pueden ser los directores, ¿no es cierto? Va a depender de la estructura de la organización en todo caso y del tamaño que ésta tenga, ¿no? Si es una organización muy grande, pues habrá toda esa estructura, ¿no? De junta general de accionistas, junta directiva, ¿no? Un CEO, directores, vicepresidentes, etcétera, ¿no? Toda esa estructura corporativa que suelen haber en empresas muy grandes, ¿no? Pero puede ser también, ¿no? En empresas más pequeñas, los gerentes, ¿no? El gerente general y su cuerpo de gerentes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente un órgano de gobierno es una entidad responsable de la toma de decisiones dentro de la organización. O sea, tiene un nivel de autoridad o el nivel de autoridad más alto dentro de la organización porque toma decisiones respecto del destino de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la parte de la definición estratégica de la que hablábamos al inicio, ¿no? De la definición de los objetivos, de los planes, ¿no? De las acciones resultantes del análisis de riesgos, producto del análisis del entorno, porque eso es lo que tiene que ocurrir. Finalmente, analizamos el entorno para poder determinar
qué tan posible es lograr el objetivo, ¿no? Decíamos, si yo tengo como intención ser la mejor empresa del planeta, del país, de mi ciudad, de mi barrio, finalmente lo que estoy planteando, ¿no? También lo quieren otros, ¿no? Y esos van a ser los obstáculos que tengo que sortear en el camino, aparte de lo que el entorno me proponga, ¿no? En el aspecto político, económico, legal, social, tecnológico, etcétera, ¿no? Tengo que de alguna manera pasar, sobrepasar y tengo que luchar contra esos obstáculos, ¿no? Y la manera de hacerlo, por lo menos en términos generales, tiene dos aspectos. Las acciones que yo planteo para poder lograrlas, o sea, lo que yo voy a hacer eh, si no hubiera obstáculos, y la otra es considerando los obstáculos. Y esos obstáculos son riesgos. Entonces, el análisis de riesgo también se convierte en un aspecto clave de la estrategia, porque a partir de ahí voy a definir las acciones que me van a ayudar a alcanzar los objetivos, ¿no? A sortear esos obstáculos, esas barreras que me voy a encontrar en el camino. O sea, me va a ayudar a propiciar las condiciones para poder lograr esos objetivos, ¿no? Ya sea para ganar en posicionamiento a los competidores, ya sea para poder mejorar las condiciones para poder sobrepasar los límites del entorno, en el aspecto económico, en el aspecto político, legal, social, tecnológico, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se pueden definir estrategias, se pueden definir objetivos, y todo esto va a terminar en algo, en un componente ampliamente conocido y utilizado que es el plan estratégico, que es lo que justamente se refleja en esta gráfica, ¿no? O sea, los diferentes componentes estratégicos tienen que ver con la definición de la misión, la visión, los valores, los objetivos, los planteamientos, etcétera. Los factores ambientales internos y externos que tienen que ver con el PESTRE o el PESTEL, la gestión de riesgos y las necesidades estratégicas, ¿no? O sea, qué es lo que la organización quiere, qué es lo que la organización plantea y por qué, ¿no? Porque la necesidad puede partir del deseo de lograr algo, pero también están los aspectos del entorno, ¿no? El aspecto, por ejemplo, legal, si se implementa una nueva ley de algo que tengo que cumplir, ¿no? Entonces, todo lo que yo haga y todas las decisiones que tome van a estar en función de estos aspectos del entorno que tienen influencia en la manera en que se toma decisiones dentro de la organización, o sea, en la manera en la que se gestiona, mejor dicho, en la manera en la que se desarrolla la gobernanza, ¿no? Y la gobernanza tiene que ver con esto, ¿no? Con tres pasos principales, pero esto de la gobernanza y los tres pasos está más bien centrado en lo que sería la gobernanza de las tecnologías. Y aquí tendría que hacer referencia un poco al estándar ISO 38500, que justamente define un marco y modelo para el gobierno de las tecnologías. Entonces, rápidamente, la gobernanza de las tecnologías, ¿no? Y la gobernanza en general son dos aspectos que están estrechamente vinculados. O sea, la gobernanza de TI es parte de la gobernanza corporativa, que lo que hace y lo que busca es posicionar estratégicamente el uso de las tecnologías, que es algo que en sí ya ocurre, porque muchas empresas hoy en día dependen mucho de la tecnología, y la tecnología es un aspecto, ciertamente, es un activo estratégico vital, ¿no? Entonces, la ISO 38500 lo que busca es eso, ¿no? Tratar de posicionar estratégicamente el uso de las tecnologías y darle la posición que le corresponde, ¿no? Entonces, ITIL 4 también tiene un aspecto de gobernanza que está definido como parte del sistema de valor del servicio, que busca justamente esto, ¿no? De que haya una definición clara de estrategia para que luego en el siguiente ámbito, que es el ámbito que está debajo, en el ámbito de la gestión, eso se pueda alcanzar. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un ámbito de gobierno que es el que define las estrategias, que es el que define los objetivos, que es el que analiza el entorno y canaliza eso a través de un plan estratégico, lo que implica entonces la etapa de dirigir, ¿no? Que canaliza eso que ha analizado, eso que ha definido, eso que ha establecido en su plan, para poder decirle al ámbito de la gestión, que es donde están los gerentes, que es donde confluye toda la planificación que normalmente conocemos, ¿ok? Y que a través de algún tipo de instrumento de gestión, un sistema de gestión lo es, un enfoque de gestión de servicios como ITIL 4 lo es, ¿no? Y cualquier otro va a permitir alcanzar esos objetivos y esos lineamientos, ¿no? Entonces, en el ámbito de la gestión, lo que se busca es lograr y alcanzar los objetivos y planteamientos que se hace en el ámbito de gobierno, ¿no? Y para eso, como decía, la ISO 38500 ya define un modelo
especial para eso. Entonces, principalmente el modelo estructural de gobernanza y gestión tiene definidos esos dos ámbitos, el del gobierno, la gobernanza, y el de la gestión. ¿Ok? Entonces, si vamos a ir un poquito más allá, estos modelos de gestión, y por lo menos los modelos de gestión de servicios, están basados en un modelo que es ampliamente conocido, que es el famoso modelo del ciclo de Deming, ¿no? Del plan Duchecat, ¿sí? Que es la base sobre la cual están estructurados todos los sistemas de gestión que están basados en ISO, y la ISO 20000 no es la excepción, ¿no? Hemos visto las cláusulas, si lo recuerdan, cláusula 4, contexto organizacional, cláusula 5, liderazgo, y cláusula 6 era planificación del sistema de gestión, cláusula 7, soporte del sistema de gestión, cláusula 8, operación del sistema de gestión, y como ven en la gráfica, estas cláusulas, ¿no? Estos apartados, esta serie de requisitos, se acopla perfectamente al ciclo de Deming. Cláusula 6, planificar, tiene que ver con el plan. Pero para poder planificar necesito, como hemos dicho al inicio, desde el punto de vista de ITIL 4, ¿no? Reconocer el entorno, ¿sí? El reconocer el entorno, los factores ambientales que afectan a la empresa, ¿no es cierto? Y para poder establecer ese plan necesito reconocer ese contexto organizacional. Desde el punto de vista de la ISO 20000, la ISO 20000 está conformado por dos aspectos. El contexto organizacional está conformado por dos aspectos clave, ¿sí? El propio análisis de los factores internos y externos, y por otro lado, el análisis y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esos dos aspectos son clave para todo lo demás, ¿no? Y sobre todo para la planificación. Ahora, si utilizamos el modelo ISO 20000, ¿no? Asociado a un modelo de ITIL 4, por ejemplo, ¿no? Y si a eso le añadimos un enfoque de 38500 de gobernanza, por ejemplo, de gobernanza de TI, toda esa parte del contexto organizacional va a estar cubierta ya por la parte del análisis de los factores que ya hemos visto, por la parte de la definición de los componentes estratégicos, misión, visión, valores, objetivos, por la gestión de riesgos, ¿no? Y plenamente refrendado por las necesidades de la organización, ¿no? Si eso está claro en ese sentido, entonces la planificación se va a hacer mucho más factible, ¿no? Y habría que tener en cuenta, esto ya desde el punto de vista de la ISO 20000, que el plan o la planificación del sistema de gestión depende expresamente, directamente, de una política. Y de hecho, por eso está por aquí, ¿no? Aquí de alguna manera estoy representando un modelo general de gestión estratégica que parte por la formulación, la planificación, la implementación y la evaluación. Es un esquema bastante sencillo que puede incluso ser utilizado directamente en una organización, ¿no? Donde se establece el plan estratégico y a partir de ahí también se define las políticas, los lineamientos y directrices. Esta parte es requisito de toda norma ISO, y en este caso para la ISO 20000 o para un sistema de gestión de servicios, la política, ¿ok? Se convierte en lineamientos que derivan del plan estratégico, que van a servir de base, es la columna vertebral de todo sistema de gestión, que va a servir de base para definir el plan. El plan del sistema de gestión son el conjunto de acciones que derivan de los lineamientos, que va a servir para poder armar, para poder estructurar, para poder componer un sistema de gestión de servicios, que ya hemos dicho se posiciona por encima de un modelo de gestión de servicios y que le da la consistencia, que le da la solidez al modelo de gestión de servicios que queremos implementar. Entonces, podríamos decir de una manera u otra que si una organización está convencida de que un modelo de gestión de servicios le va a asegurar el éxito en los resultados por la generación de valor que éste le va a generar, va a requerir de un modelo consistente, soportado plenamente en sus estrategias, y esto lo va a dar un modelo de un sistema de gestión de servicios basado en la ISO 20000. ¿Ok? ¿Que puede estar basado en un modelo de gestión de ITIL 4? Sí, porque tengo todos los componentes y elementos, digamos así, detallados para poderlo hacer. Porque desde el punto de vista de la ISO 20000, por lo general tengo, y esto es porque ISO trata de ser lo más estándar posible, ¿no? Los requisitos están descritos de manera un poco más general, ¿no? Cuando la norma dice, por ejemplo, ¿no? El proveedor del servicio o la organización que provee un servicio debe desarrollar un catálogo de servicios,
¿no? Debe desarrollar un catálogo de servicios. Ya sé que tengo que desarrollar un catálogo, pero la siguiente pregunta sería, ¿qué es un catálogo y cómo se desarrolla un catálogo o cómo se compone un catálogo? ¿No? Esto va a venir, esta respuesta va a venir justamente de las buenas prácticas, en este caso del modelo de ITIL 4 y por supuesto también de la experiencia asociada de quien lo tiene que desarrollar. Hay que decirlo así, ¿no? Es la verdad. Porque un catálogo no solamente es una lista, entre comillas, de servicios, ¿no? Sino de un conjunto de actividades también, ¿no es cierto? Entonces habría que tenerlo en consideración por ese lado, ¿no? Entonces, este modelo refleja eso y cómo este modelo del ciclo de Deming con las diferentes, digamos, cláusulas, ¿no? Que estructuran el sistema de gestión, pueden cumplirse a partir de las prácticas. Recuerden que vimos las prácticas en 3 bloques: prácticas generales, prácticas de gestión de servicios y prácticas de gestión técnica, que se asocian a los 3 niveles estructurales de una organización, que por lo general tiene que ver con el ámbito del negocio, con el ámbito de los servicios y con el ámbito de la infraestructura tecnológica que soporta todo aquello que permite a esa organización entregar los servicios. Si esta parte está clara, solo para ir, creo que ya cerrando, porque de aquí nos vamos, si acaso, hasta la noche, pero ya saben ustedes que en PMC siempre compartimos conocimiento y el conocimiento no tiene límites. Entonces, aquí está el modelo de gestión de servicios que les decía de la cláusula 8 de operación del servicio de la ISO 20000. Esta sería la contraparte, si quieren, ¿no? O lo que buscamos con un modelo de gestión de servicios basado en la ISO 20000, que puede ser perfectamente complementada, cumplida, ya que hablamos de requisitos, por un modelo de gestión de servicios basado en ITIL 4, ¿no? Ahí tenemos los diferentes bloques, ¿no? Estos son en la 821 o en la 82 el portafolio de servicios, ¿no? Que, digamos, soporta todo el ciclo de vida de los servicios, donde están los servicios propuestos, los servicios en desarrollo, los servicios activos y los servicios próximos a ser retirados, ¿no? Todo esto soportado por un catálogo de servicios, soportado por una gestión de activos, por una gestión de configuración y por un componente más que es la prestación de los servicios, que en realidad son las actividades de la entrega de los servicios, ¿no? Debajo está en la cláusula 825 todo el modelo que soporta la planificación, el diseño, la construcción y la transición y la entrega y despliegue de los servicios, que se acopla perfectamente a los diferentes estados y etapas, ¿no? Del ciclo de vida de los servicios. Luego está el conjunto de procesos de relación y acuerdos, que tiene que ver con la gestión de proveedores, relaciones con el negocio, los niveles de servicio, los SLAs. Luego está la definición del presupuesto y la contabilidad, que es básicamente gestión financiera, la gestión de la demanda, la gestión de la capacidad, en lo que vendría a ser el conjunto de procesos de oferta y demanda, ¿no? Y luego tenemos el aseguramiento de los servicios, que tiene que ver con la garantía de los servicios, que está asociado a la seguridad de información, a la continuidad de los servicios y a la disponibilidad. Todo esto, como dije, puede ser cumplido a partir del modelo de gestión de servicios de ITIL 4 y de las prácticas que habíamos comentado, ¿no? Que son de las 34, 28 prácticas que pueden servirnos para cumplir con el modelo de gestión de servicios de la ISO 20000, ¿no? Que está reflejada justamente en esta gráfica. Y luego al final tenemos el grupo de procesos de resolución y ejecución, que es básicamente los que nos ayudan en la operación de los servicios, ¿no? A través de la gestión de peticiones, gestión de incidencias y gestión de problemas, que son ya universales en todo lo que tiene que ver con el soporte a la provisión de los servicios, ¿no? Y si ven por ahí, hay una especie de rueda, ¿no? Eso lo que refleja es que dentro de esta distribución, en realidad hay un ciclo de vida de los servicios que está plasmado a nivel del portafolio, ¿no? Porque hay una planificación, porque hay un diseño, ¿no? Porque hay una construcción, una transición, y porque hay también en ese contexto una mejora continua, ¿no? Y la mejora continua no está dentro del modelo, sino que está fuera porque está por encima. El modelo de mejora continua de ITIL 4 y de los 7 pasos sirve perfectamente para cumplir con el modelo de mejora continua de los servicios, además que está asociado al ciclo de Deming, ¿no? El plan DUCHE-CAT, y justamente la cláusula 10 de la ISO 20000 de mejora permite, y la 10.2 permite justamente el cumplimiento de la mejora continua. ¿Y cómo puedo cumplir con la mejora continua? A través de los 7 pasos que nos plantea en este caso ITIL 4, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos transitado por los diferentes aspectos, elementos y componentes
que se requieren para la implementación de un modelo de gestión de servicios y un sistema de gestión de servicios bajo el planteamiento de la ISO 20000 a través de los componentes que nos plantea el modelo de gestión de servicios de ITIL 4, ¿no? O sea, el tema da para muchísimo más, por supuesto, ¿no? Pero tenemos esta limitación de tiempo, pero por supuesto esto y muchísimo más próximamente en el programa de certificación oficial de ISO 20000, ¿no? Que las fechas seguramente Juan se las va a comentar. Por mi parte, muchísimas gracias eh, por la atención, por la presencia, y espero que esto en realidad les sirva de pauta para iniciar y promover iniciativas de este tipo que les va a ayudar no solamente en la gestión de servicios, sino también en la gestión de la organización. ¿Ok? Muchísimas gracias. Eso es. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, sí, como comentaba Héctor hace un rato, pues el tiempo es un poco limitado. Nosotros normalmente, pues, hombre, sabemos a qué hora empezamos, pero no sabemos a qué hora terminamos los webinars, Entiendo. ¿no? Pero bueno, ya nos vamos dando, nos vamos dando cuenta, perdón, cuando ya se van desconectando. Entonces, bueno, para no hacerla un tanto más larga, pues vamos abreviando, ¿no? Con